Vamos a dar inicio a este webinar. El día de hoy nos acompaña Sheila Ferniza. Sheila, muchas gracias por estar aquí. Gracias también a los espectadores. Y bueno, igualmente agradecemos la presencia de Ignacio Rodríguez, que va a ser un poco aquí de moderador para estos webinars de arquitectura y ciudad. Y pues a los participantes les recordamos que pueden hacer sus preguntas durante la plática a través del panel de preguntas y respuestas. Y pues al final tendremos ahí un espacio para que podamos dar respuestas a sus preguntas. Muchas gracias a todos y pues te cedo la palabra, Ignacio. Buenos días y bienvenidas a todos en este segundo webinar sobre arquitectura y ciudad. En esta ocasión nos acompaña alguien a quien admiro mucho y que su trabajo me parece súper interesante. Es Sheila Ferniza Quirós, que es maestra en Asuntos Urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, arquitecta egresada del TEC de Monterrey, con estudios en Barcelona, ciclista y feminista desde 2013, trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público como la iniciativa Distrito Tech. En el colectivo Pueblo Bicicletero ha realizado investigación en temas de planeación urbana, densidad, movilidad y género. Pues encantado de que estés aquí, Sheila, y que tengamos la oportunidad de que nos platiques un poco de este trabajo que has estado haciendo sobre vivienda en Monterrey, que creo que es uno de los temas más importantes que le aquejan a nuestras ciudades en esta época. Pues sin más, te cedo la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias al CEDIM y a Ignacio por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy y compartirles un poco de lo que ha sido mi proceso, en particular de los últimos 3 años, investigando temas sobre la vivienda en Monterrey. Doy inicio, digamos, el título de la presentación dice un poco de los cuestionamientos que me he hecho en los últimos años sobre la vivienda, pero quisiera contarles también un poco de mi camino recorrido en este proceso, ¿no? Por una parte, platicarles por qué estudiar la vivienda, por qué decidí yo estudiar la vivienda, y digamos que también el interés viene de otro lugar. Mi primer interés por la ciudad tuvo que ver con los temas de movilidad, en particular la movilidad no motorizada. Entonces, digamos, contarles un poco de cómo se relacionan estas dos temáticas en Monterrey y en cualquier ciudad en realidad. Después platicarles un poco de las reglas del juego y el proceso de alguien como yo, una persona que estudia arquitectura, entrando al mundo del análisis de las políticas públicas en México. Después, platicarles ya de fondo sobre el análisis realizado. Lo que les voy a presentar y platicar fueron los resultados principalmente de mi proceso de tesis de maestría. Y bueno, comentarles qué estudié y qué encontré con ese estudio, vinculando un poco los datos, pero también el análisis del discurso en la ciudad en torno a la vivienda y en particular al centro de Monterrey y los desarrollos que hemos visto en los últimos años ahí. Por último, compartirles pues hacia dónde veo que podría avanzar este proceso de investigación y también los temas de vivienda en nuestra ciudad. Algunas ideas que quizá no exploré con la profundidad que hubiera querido, pero que sin duda se vuelven o se mantienen como temas de interés para mí. Primero platicarles, pues eso, ¿no? ¿Por qué la vivienda? Yo llegué al tema de vivienda debido a que me interesaba promover la movilidad peatonal y la movilidad ciclista. Como les comentaba Ignacio, he participado en colectivos y en iniciativas que han buscado promover estos medios de transporte en la ciudad. Sin embargo, muchos retos se presentaron pues en una ciudad expandida como Monterrey, ¿no? En el 2015, el gobierno del estado, en particular la Secretaría de Desarrollo Sustentable en aquel momento, estimaba la expansión de la ciudad o la extensión de la ciudad en 100,000 hectáreas. Eso es muchísimo, lo hemos comparado con otras ciudades y digamos que pues es una expansión incontrolable. Vamos a ver algunas gráficas más adelante para ver cómo se ha ido dando ese crecimiento y también cómo eso se ha relacionado con la población y si esa relación se ha dado de una manera pues equilibrada o acompañada. Pero digamos que el primer reto que yo encontré al querer promover movilidad sostenible en la ciudad fue o estaba relacionado con el tema de las largas distancias, ¿no? Siempre se cuestionó cómo era posible que la gente pudiera hacer recorridos peatonales o en bicicleta, o también cómo el transporte público iba a ser eficiente con una ciudad con tantos kilómetros de extensión.
Entonces, digamos que esa reflexión me llevó también a entender hace varios años, pues que la movilidad no se podía estudiar como un hecho aislado, y eso pasa pues con diferentes sistemas dentro de la ciudad, ¿no? Al ser las ciudades sistemas complejos, deben pues eso, ¿no? De entenderse desde distintos sistemas que las componen. Fue así que llegué al tema particular de la vivienda, encontrando pues algunos retos y también estudiando cómo se ha ido desarrollando la ciudad en los últimos años. Dentro de los primeros hallazgos o análisis que hice, pues fue el tema de metropolización de la ciudad, ¿no? Si bien la ciudad empezó, pues, en el municipio de Monterrey, el barrio antiguo y la expansión alrededor de ese centro histórico de la ciudad, hoy tenemos una ciudad muy distinta, ¿no? La ciudad de Monterrey empezó a metropolizarse o se empezaron, hay registro de las primeras declaraciones de zonas metropolitanas en la literatura en los años 60, y hoy, o la última delimitación de zona metropolitana que hace la CONAPO junto con SEDATU, es de 18 municipios, ¿no? Entonces, esto lo que ha venido ocasionando también, pues es una expansión y también que las cosas queden cada vez más lejos, ¿no? La vivienda queda cada vez más lejos de los servicios, del empleo, el equipamiento abastece cada vez a menos personas, y hay algunos fenómenos que han ido acompañando este comportamiento en la ciudad. Hablando de las gráficas de cómo se ha comportado la población y el territorio en las últimas décadas, vemos una gráfica desde los años 80 hasta el 2015, en este caso, en donde vemos en la línea gris el comportamiento o crecimiento de la población. La población se duplicó prácticamente en este periodo de tiempo. Vemos en la línea negra la expansión urbana en hectáreas, que pasó de 12,000 hectáreas a 100,000, es decir, más de 8 veces la extensión territorial, y eso lo que trae como principal consecuencia, pues es una pérdida de densidad. Las personas están cada vez menos cerca, menos concentradas, y no solo las personas, sino también pues todos los elementos de los que está compuesta la ciudad. Entonces, pues en los últimos años lo que hemos encontrado, lo que hemos visto es precisamente pues que la ciudad se va expandiendo y va creciendo, lo que hace también pues que se vuelva un reto no solo para la movilidad, sino también para la vivienda y en dónde se localiza. En nuestro país se hacen censos de población cada 10 años, en el 2020 fue el más reciente, y eso nos permitió también pues hacer un análisis mucho más actualizado de datos respecto al crecimiento poblacional y la localización de la vivienda. Este es un mapa de los 18 municipios de la zona metropolitana de Monterrey. Dentro de Nuevo León, la zona metropolitana concentra más del 95% de la población, es decir, somos un estado pues predominantemente urbano, que además pues tiene una concentración muy particular en la zona metropolitana de Monterrey, pero además de ese hallazgo, que quizás es información con la que ya estamos familiarizadas, el hallazgo más reciente del censo del 2020 es que el crecimiento de la población en este periodo de tiempo, entre el 2010 y el 2020, prácticamente todo ese crecimiento se concentró en 10 municipios, que son los que vemos en la lista que se encuentra en la tabla, y en el mapa lo podemos ver en los colores azules, ¿no? Entonces, el mayor crecimiento poblacional, más de 1 millón de personas, digamos que crecieron en estos 10 municipios. Vemos en este lado el municipio de Monterrey, el municipio de San Pedro, el municipio de Guadalupe, San Nicolás, y podemos ver que prácticamente en ninguno de esos municipios se dio crecimiento poblacional. Por el contrario, muchos de estos municipios perdieron población en este periodo de tiempo. Lo que está sucediendo pues es que estamos expulsando población del centro, de los municipios centrales. Otro tema relevante pues es que el transporte público masivo, el metro, la ecovía, hoy se concentran prácticamente también en esos municipios que vemos en verde, que son en donde no hubo crecimiento de población. Entonces, pues bueno, este es un fenómeno que sorprende y no, o sea, es decir, las tendencias de construcción de vivienda que hemos visto en los últimos años se han visto completamente en la periferia, y pues lo que reflejan los datos pues es una confirmación de que la población está saliendo de los centros o del centro de la ciudad o de los municipios centrales y empezando a concentrarse cada vez más en los municipios periféricos. Bueno, cabe mencionar antes de pasar al siguiente tema que si bien estos retos de los que se hablan al respecto de la movilidad y de la vivienda son reales,
el tipo de ciudad que desarrollamos es una elección. Entonces, elegir seguir por el camino que hemos venido transitando, digamos que no es sostenible. Es decir, no podemos seguir construyendo vivienda a 30 kilómetros, 40 kilómetros de los centros de la ciudad, pero si lo seguimos haciendo es una decisión. Entonces, una decisión por revertir este tipo de desarrollo también sería viable. Quizá, pues, siempre es más difícil el cambio que continuar las cosas como las seguimos haciendo, pero bueno, sin duda, no perder de vista que aunque las cosas se vean complicadas o difíciles, siempre, digamos, es una elección el tipo de ciudad que buscamos desarrollar o construir. Entrando un poco al detalle de las reglas del juego o qué define que las ciudades se construyan de una u otra manera, entré al mundo pues, de la política pública y del análisis de, digamos, la legislación en México en torno a este tipo de regulación o desarrollo urbano. Dentro de las cosas que encontré, lo que vemos aquí en la gráfica, en la parte superior podemos ver las diferentes dependencias de gobierno que se fueron consolidando en nuestro país a nivel federal a lo largo de los años en materia de desarrollo urbano, de ecología, de asentamientos humanos, y cómo han ido cambiando tanto de enfoque, como se han ido sustituyendo dependiendo pues, de cómo va evolucionando el país en materia urbana. Digamos que el tema del derecho a la vivienda, que es como de los hallazgos más importantes, aparece en la Constitución desde la primera Constitución, ¿no? En aquel momento la vivienda se entendía como un derecho de las personas, pero a ser otorgado por los empleadores, es decir, quien te daba trabajo debía también garantizar que tuvieras una vivienda. Así surge el derecho a la vivienda en nuestro país y en la primera Constitución de 1917. Poco tiempo después, o algo de tiempo después, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que también nuestro país está adscrita, y con ello pues se reafirma ese derecho a la vivienda y ese compromiso de México a brindar o a satisfacer este derecho, que se consolida en los años 70 con la creación del Infonavit, ¿no? Si se fijan, hay una consistencia en cuanto a que la vivienda debe ser un bien de los trabajadores, de las y los trabajadores, lo cual también presenta algunos retos en un país que tiene una gran población en el trabajo informal, ¿no? Hay pues una gran parte de la población que está exenta de este tipo de facilidades o al menos de acompañamiento, dado que el enfoque de los programas suele estar pues, en la población, digamos, empleada formalmente. El Infonavit surge en los años 70 como eso, como un instituto que busca promover la vivienda para las y los trabajadores, y luego empiezan a promulgarse también en esas épocas algunas leyes enfocadas al tema ecológico y la protección del medio ambiente. Surge la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y también la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que tiempo después es sustituida. Surge también la Ley de Planeación, y en México, digamos que la planeación urbana viene primero de la planeación económica y la planeación regional, y luego se desarrolla o se desenvuelve en el tema de planeación urbana y territorial como tal. Posteriormente, en los años 90 hay un gran cambio en el país. Cabe mencionar también que en los años, digamos que desde los años 50, 70, la población en México empieza a migrar de las zonas rurales a las zonas urbanas. Hoy más del 80% de la población en el país vive en áreas urbanas, entonces, pues eso, ¿no? Somos un país de población predominantemente urbana. En los años 90 surge la ley agraria y empieza a haber algunas modificaciones en la gestión del suelo, que fue pues uno de los orígenes de los desarrollos en la periferia, en particular en nuestro país. A ello se sumó también una política de vivienda, sobre todo en las administraciones a partir de los años 90, que empezaron a priorizar el desarrollo de cantidad de viviendas sin importar necesariamente en dónde se localizara esa vivienda. A ello se sumó que los predios rurales que antes se consideraban predios ejidales empezaron a poderse comercializar. Eso detonó también una compra de terreno en la periferia, porque el suelo era más barato, porque estaba disponible, y eso empezó a lograr o impulsar que los municipios permitieran la construcción de vivienda en esas zonas que no necesariamente estaban cercanas a nada de lo ya construido en la ciudad. En esos años surge también la Sedesol, que en su momento fue quien tenía a su cargo los temas urbanos en nuestro país. Podemos ver
algunos programas y lineamientos desde la Sede Sol. Y después, con la creación de la SEDATU en el 2013, las competencias que tenía Sede Sol en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, pasa a la nueva dependencia que es la SEDATU. Es en el 93 primero que tenemos una Ley General de Asentamientos Humanos y posteriormente una Ley de Vivienda en el país. En el 2016 hay un gran cambio en el país en materia legislativa. Después de un análisis, sobre todo en el sexenio del 2012-2013, se identifica esta problemática de la expansión de las ciudades en el país. Surge un análisis realizado precisamente por la Sede Sol, en donde se estima que la población en el país se duplicó, mientras que la expansión urbana se multiplicó por 7 u 8 veces, ¿no? Entonces, se empieza a entender la expansión urbana como una problemática que podemos observar no solo en la zona metropolitana de Monterrey, sino en prácticamente todas las ciudades del país. Se detecta entonces pues ese reto a nivel federal y empiezan a promulgarse regulaciones, reformas, programas en donde se busca mitigar esta expansión de las ciudades como una problemática pues digamos nacional. Todo este recorrido tiene que ver con las políticas públicas a nivel federal, ya que pues rigen al menos la visión o la línea de trabajo sobre la cual deben de actuar las entidades federativas o estados y los municipios. Sin embargo, empiezan algunas complejidades derivadas de cómo estamos administrados en el país y también qué competencias tienen las autoridades locales en la materia. Vemos, bueno, antes de pasar al detalle de los municipios, la Constitución también determina o declara que los municipios tienen independencia sobre el territorio o la gestión del territorio. Entonces, si bien tenemos una estructura, leyes, programas, reformas a nivel federal, los municipios tienen cierta autonomía en cuanto a cómo gestionan y zonifican y planean su territorio municipal. Entonces, dentro de los hallazgos que encontré también en esta investigación, pues fue, por una parte, la diferencia que puede haber entre lo que el gobierno federal planea para el país y lo que los municipios regulan a nivel territorial. Hay una desconexión entre estos dos niveles de gobierno que sin duda se ve reflejado pues, en lo que se va construyendo a nivel territorial en cada municipio. En particular para la zona metropolitana de Monterrey, entra detalles sobre qué se les exige a los municipios en la ley de asentamientos humanos. Esta ley general, que es la del país o a nivel federal, se subdivide en leyes estatales de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Entonces, digamos que la de Nuevo León establece que los municipios deben tener al menos estos dos elementos. Por una parte, planes y programas municipales de desarrollo urbano y por otra, tener también una administración de la zonificación prevista en los programas de desarrollo urbano. Desde ahí hay algunos retos, ya que la zonificación pues es una forma de regulación que viene desde la revolución industrial, en donde pues, los gases y las contaminaciones de las industrias, sumado al hacinamiento de las personas en la vivienda, empieza a requerir que los usos dentro de la ciudad se separen. Es claro que no estamos ni en la revolución industrial y que pues gran parte de la vivienda en nuestro país no presenta hacinamiento. Entonces, seguir regulando como si separar los usos fuera necesario representa un problema, ¿no? Entonces, digamos que hay problemáticas a diferentes escalas en cuanto a la planeación urbana. Por una parte, esta desconexión entre los gobiernos o los diferentes niveles de gobierno, pero también pues una continuidad de uso de un sistema pues que no necesariamente está actualizado hacia, digamos, los objetivos que se quieren lograr. Dentro de este análisis, se revisaron los diferentes municipios, los 18 que conforman la zona metropolitana de Monterrey, y se identificó que 3 de ellos no cumplen con ninguno de los dos, es decir, no tienen plan ni programas municipales de desarrollo y no tienen zonificación para estos programas, y prácticamente todos ellos, solamente 2, cumplen con un programa o plan municipal actualizado posterior a la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Entonces, pues bueno, lo que refleja esta gráfica o lo que se encontró con la investigación es que digamos, a la complejidad que ya tiene nuestra zona metropolitana,
trabajando con 18 municipios, se suma pues una desactualización en los planes y programas de desarrollo urbano. También cabe destacar que el hecho de que estos planes no estén vigentes, pues no exime de que se sigan dando permisos de construcción, de que todos estos municipios sigan teniendo desarrollo de vivienda, y pues vale la pena cuestionarse pues bajo qué criterios se está construyendo la ciudad en la que vivimos y en particular la vivienda. Además de ello, otra complejidad que se suma a las ciudades en años recientes es la metropolización, es decir, los municipios, si bien tienen una autonomía, cada uno de ellos, pues se encuentran ya vinculados o conurbados unos con otros, ¿no? Pasar de Monterrey a Guadalupe o de Monterrey a San Nicolás es imperceptible prácticamente para alguien que va caminando o en camión o manejando, ¿no? Entonces, el hecho de que cada uno de estos municipios siga planeando su desarrollo urbano de manera aislada, como si estuvieran pues en medio de la nada, trae también algunas complejidades, ¿no? A partir de todas estas políticas de vivienda, digamos, se abrió primero un gran espectro para entender cómo funciona nuestro país en materia de política pública en torno a la vivienda, y luego hubo necesidad pues de acotar, ¿no? Acotar para poder llegar a ciertos resultados y niveles de investigación. Lo que se hizo fue elegir dos políticas públicas, una precisamente a nivel federal, que son los perímetros de contención urbana, y otra a escala local, que es el desarrollo orientado al transporte. En particular se eligió el municipio de Monterrey, que es quien tiene en operación este programa. Los perímetros de contención urbana son una política pública del gobierno federal que desarrolló la SEDATU en conjunto con la CONAVI. Estos perímetros lo que buscan es poder localizar en mejores zonas de las ciudades, de cada una de las 384 ciudades del país o localidades urbanas del país, en dónde deberían de otorgarse los subsidios a la vivienda. Tienen diferentes criterios, pero el principal es que estén cerca de empleos y de servicios, es decir, dan mejores subsidios o mayores subsidios a aquellas viviendas que se encuentran bien ubicadas. El programa o la política pública de los PCUs o perímetros de contención urbana divide, digamos que al territorio en 4 categorías, U1, U2, U3 y fuera de contención. Entre el número sea más bajo, es decir, U1 es una mejor ubicación que U2 y U2 es una mejor ubicación que U3. Cuando se habla de fuera de contención se refiere a que está fuera de estos perímetros determinados por el gobierno. Vemos un ejemplo de un mapa típico de perímetros de contención. Cada color indica las diferentes clasificaciones, ¿no? Vemos en rojo los U1, que podemos ver también que se encuentran en lugares pues, más centrales, más abastecidos. Pasamos al verde, que es U2, el azul, que es U3, que es prácticamente un buffer que hacen de futuro crecimiento de las ciudades, y posteriormente pues todo lo que no tiene color sería FC o fuera de contención. Parte del trabajo de investigación fue ubicar en este periodo de tiempo, en particular del 2010 al 2020, en dónde se localizan las viviendas respecto a los perímetros de contención, pensando el criterio federal es que las mejores ubicaciones pues son las más mejor abastecidas, ¿no? Que sean U1 o U2. Se analizó eso, ¿no? La nueva vivienda, en dónde se construyó y cómo está la distribución en el 2020 de las viviendas respecto a estos perímetros. Por otra parte, respecto al desarrollo orientado al transporte, lo que se analizó, bueno, el desarrollo orientado al transporte es un programa o es un concepto presente en diferentes regulaciones, no solo en nuestro país, y lo que busca es aprovechar las infraestructuras de transporte público masivo. Esto es transporte público que lleva pues su propio carril, que va, digamos, que no compite con el tráfico cotidiano de las calles. En nuestra ciudad tenemos 2 tipos, tenemos el metro y tenemos la ecovía. La ecovía es un sistema de BRT, o sea, es decir, basado en autobuses, y el metro pues es una infraestructura de rieles, ¿no? Entonces, lo que busca el desarrollo orientado al transporte es que al aprovechar esta infraestructura de transporte público masivo, se pueda densificar de una mejor manera, sin necesidad de tener, pues, digamos, tantas infraestructuras para el transporte individual, es decir, automóviles, ¿no? Entonces, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey, que se publicó en el 2013,
plantea un desarrollo orientado al transporte, donde especifica que la densidad puede aumentar en torno a las líneas y estaciones de metro y ecovía. Aumentan densidad, dan opcional reducir la cantidad de cajones de estacionamiento y, bueno, además, parte del programa implica pues que se mejoren los entornos urbanos inmediatos para poder tener unos buenos trayectos hacia los servicios y comercios que ya se encuentran cerca, pero también pues para poder llegar caminando en bicicleta a cada una de estas estaciones. Para el desarrollo orientado al transporte, se definieron los polígonos alrededor de las estaciones de acuerdo a la normativa y se hizo también una comparativa entre el 2010 y el 2020 sobre cómo cambió la población, la vivienda y la densidad en estos polígonos o perímetros que tienen aplicado el desarrollo orientado al transporte. Los perímetros de contención urbana se iniciaron en el 2014 y el desarrollo orientado al transporte en el 2013. Entonces, el Censo de Población 2010 permite tener una foto previa a la implementación de estos programas y la del 2020, pues una foto posterior, 6 y 7 años después de cada uno de estos dos programas. En esta tercera parte les voy a platicar pues, de los resultados de la investigación de estas dos políticas públicas, en particular perímetros de contención y también el desarrollo orientado al transporte. Como parte de un artículo de investigación hecho a la par de la tesis, se hizo un análisis también del discurso, sobre todo de un medio local de comunicación. Presentaré algunos resultados también del contraste entre la realidad o los datos y la narrativa en torno a la cual se está construyendo pues, una imagen del centro metropolitano, en particular vinculada a estos desarrollos verticales en la ciudad. Respecto a los perímetros de contención urbana, el proceso seguido fue, bueno, todos los análisis se hicieron con base en análisis georreferenciado en el programa QGIS y, bueno, la información está disponible a nivel de manzana o escala de manzana, tanto para el 2010 como para el 2020, entonces permite un análisis desagregado de la información. Vemos los mapas de concentración de los polígonos o perímetros que veíamos, y los resultados encontrados para estos temas fue que la vivienda no aumentó en cercanía en plazas de servicios, es decir, en los perímetros 1 y U2, que son los más favorables de acuerdo al programa, no aumentó la vivienda en el 2020 respecto al 2010. También se identificó un aumento de viviendas lejanas, es decir, en U3 o fuera de los perímetros de contención las viviendas aumentaron en este periodo de 10 años. Y también de las nuevas viviendas que se construyeron entre el 2010 y el 2020, una cuarta parte de ellas se construyó en U3 y fuera de contención. Entonces, vemos pues, que estos perímetros realmente no han generado contención urbana. Y otro de los detalles identificados también en el proceso fue que los perímetros de contención cambiaron, digamos, del 2014 a la fecha, ¿no? Entonces, también se han vuelto pues, más laxos, entonces la medición no necesariamente, es decir, podría ser incluso peor que como lo que se refleja en la investigación, ¿no? Es decir, no hay consistencia tampoco en los perímetros a lo largo del tiempo, lo que hace también, pues, que si van creciendo, aumentando o haciéndose, pues eso, ¿no? Más lejanos, tampoco están realizando una contención adecuada de la vivienda o del desarrollo urbano en la ciudad. Otro reto que se encontró, pues, fue que estos perímetros de contención en realidad son un criterio para otorgar subsidios a la vivienda, pero toda la vivienda que no, digamos, aspira a un subsidio de parte de CONAVI, pues ni siquiera tiene que cumplir con estos perímetros de contención. Entonces, si bien hay una visión de contención desde el gobierno federal, pues es prácticamente una sugerencia, como mucho, para los gobiernos locales en su planeación del territorio. Por otra parte, en cuanto al desarrollo orientado al transporte, pues más que un desarrollo orientado al transporte, es un desarrollo adyacente al transporte, es decir, pues varios de estos criterios que se buscarían en torno a la vivienda cerca del transporte público no necesariamente se ha logrado. Vemos que hubo un aumento de viviendas de menos del 1%. Los perímetros que vemos en rojo son los que fueron analizados. Se hicieron buffers alrededor de cada una de las estaciones de metro y un buffer a lo largo de la línea de ecovía, que es como lo establece el programa. Se analizó únicamente la infraestructura dentro del municipio de Monterrey, que es el que tiene el DOT
dentro de su plan municipal de desarrollo, aunque la línea de metro llega hasta el municipio de Guadalupe. Vemos también que hubo una disminución de la población en casi 8 puntos porcentuales, pues es decir, aumentó la vivienda marginalmente, menos del 1%, la cantidad de viviendas en estos 10 años, pero la población disminuyó, ¿no? 8 puntos porcentuales. Hay menos población entre el 2010 y el 2020 en la zona DOT de la ciudad de Monterrey. Además de ello, se identificó también que de todas las manzanas analizadas, el 15% no tienen ninguna vivienda. Esto quiere decir que sus desarrollos tendrán otros usos, ¿no? Industria, servicios, comercio, pero nada de vivienda. Entonces, pues aunque vemos una pues construcción cada vez mayor de torres en el centro de Monterrey, no necesariamente esas torres están albergando más población que la que había hace 10 años y tampoco están representando un impacto relevante de aumento de viviendas en esta zona, ¿no? Entonces, a ello se suma también pues que todas estas torres, al ser opcional el reducir el estacionamiento, los cajones de estacionamiento al 50%, pues se ve también que la mitad de estas torres, un tercio de estas torres son niveles de estacionamiento más que de vivienda. El tener requisitos obligatorios de cajones de estacionamiento o incluso el construirlos sin que sean un requisito encarece el precio de las viviendas. Vemos también pues unos precios impagables para un gran porcentaje de la población en todos los desarrollos de departamentos nuevos que se están construyendo y sin duda pues tener esas alturas en las torres y esa cantidad de construcción de metros cuadrados de estacionamiento no ayuda a tener precios asequibles para la población. Además de ello, pues los entornos inmediatos no necesariamente están mejorando, es decir, las torres se concentran en construir de su predio hacia adentro o cuando mucho su banqueta, pero no necesariamente en mejorar esta conexión entre los predios y sus torres o desarrollos inmobiliarios y las estaciones del metro, que son de las que se supone que se benefician para aumentar la densidad. A ello se suma también una narrativa que únicamente soporta estos desarrollos inmobiliarios. Identifican 3 grupos de notas periodísticas. Se analizó la sección de bienes raíces del periódico El Norte. Por una parte se encuentra un grupo de notas en donde digamos que se impulsa o se ve como positivo la liberación de la densidad como facilitador del desarrollo inmobiliario. Vemos esta nota o este ejemplo de nota de cómo una ley impulsó las torres en el centro. Vemos también que los proyectos de desarrollo inmobiliario se convierten en una especie de estrategia para tener una mejor ciudad y en particular un mejor centro de Monterrey. Frases como reviven el centro o el título de esta sección y todo volvió al centro son recurrentes en los títulos y titulares del periódico en esta sección en particular. Y vemos también en cuanto a las imágenes que representan o acompañan estas notas, a las torres como imagen y tipología predominante en la publicidad y también en el contenido editorial, que pareciera que tiene la misma línea, ¿no? Entonces, vemos que además, además de lo que vemos sucediendo en el centro, pues las narrativas en torno a ello, al menos en este medio de comunicación, que es el de mayor circulación del Estado, pues se refuerzan, cuando no necesariamente los datos están arrojando que lo que ellos mencionan o dicen que está sucediendo, en realidad está sucediendo. Pasando al último punto, en torno a la forma de la densidad, me gustaría compartirles algunas ideas, pues eso, de resultados que en el proceso surgieron y que a mí me gustaría en particular seguirlas estudiando, pero que también pues son un campo en el que se podría explorar más. Este tema de la densidad es algo distinto a la verticalidad, me pareció muy relevante, ya que dentro del análisis revisé también en dónde se encuentran las zonas más densas de la ciudad y las zonas menos densas de la ciudad. Pareciera que estas torres lo que buscan es precisamente pues, densificar el centro, regresar a la población al centro. Sin embargo, las densidades más altas de vivienda que encontramos en la ciudad no se encuentran en las torres o no predominantemente en las torres, ¿no? Entonces, vemos desarrollos de vivienda unifamiliar predominantemente o también de vivienda en bloque. Digamos que en la literatura también se ha encontrado como the missing middle, o sea, cómo podemos encontrar una escala intermedia entre estas torres verticales de decenas de pisos y esta vivienda unifamiliar separada, ¿no? Entonces, vemos que dentro de los asentamientos con mayores
densidades de vivienda se encuentran los de vivienda unifamiliar, como este asentamiento en García. Vemos una foto satelital de la distribución de las viviendas y una foto a pie de calle, ¿no? Del tipo de vivienda. Encontramos también algunas de los años 80 o, digamos, de algunas décadas, de hace algunas décadas en el centro de la ciudad. Esto sucede en varias colonias de los municipios centrales. Este es en Mitras, pero este modelo se repite en los condominios Constitución, en Guadalupe, y vemos pues vivienda en bloque, ¿no? Vemos 4 o 5 niveles de edificios de vivienda con una densidad de 75 a 90 viviendas por hectárea, y vemos también otro tipo de entramado urbano muy distinto al de los nuevos desarrollos de vivienda en la periferia, que se encuentran en el centro de la ciudad, ¿no? Es el caso de Sierra Ventana o colonias como La Independencia, que tienen, si bien es a partir de vivienda unifamiliar, tienen una mayor densidad que otras zonas de la ciudad, de 75 a 120 viviendas por hectárea. Entonces, me parece que una reflexión en torno a la morfología que tiene la densidad en la ciudad y voltear a ver también a proyectos que son pues mucho más amables con el entorno urbano, con las personas y la escala humana, pero también que por la propia forma de desarrollarse podrían ser más asequibles para un rango mayor de población, se vuelven fundamentales de explorar, incluso de impulsar en el centro de la ciudad. Con esto termino. Muchísimas gracias. Les dejo por acá mi correo y también cómo me pueden encontrar en redes sociales. Muchas gracias, Sheila. Pues súper interesante esta reflexión, esta investigación sobre la ciudad. Ya empiezan a llegar algunas de las preguntas. Me gustaría iniciar con una que mencionan aquí, que habla sobre cómo promover el uso del transporte público, el uso de la bicicleta, caminar en la ciudad si no tenemos la infraestructura en el entorno y si el clima no permite que lo hagamos por temperaturas altas. Claro. Les comparto algunas reflexiones en torno al tema de la movilidad. De entrada, muchas veces hablamos pues desde la propia experiencia y eso es muy válido. Sin embargo, es también bueno voltear a ver a lo que sucede como en el marco general de las cosas en la ciudad, ¿no? Hoy más del 10% de los viajes en la ciudad ya se hacen a pie. Entonces, decir que es imposible caminar en la ciudad, pues tampoco es tan cierto, ¿no? O sea, hay ya un gran porcentaje de viajes que se hacen de esa manera. En bicicleta los viajes son menos, están cerca del 1% de todos los viajes que se hacen en la ciudad. Sin embargo, bueno, primero eso, ¿no? Reconocer que muchas veces en el discurso también invisibilizamos la experiencia de personas que ya lo hacen, lo que a veces perpetúa que sigamos teniendo carencias en la infraestructura dedicada a estos medios porque asumimos que no hay gente que se mueve de esta manera, ¿no? Eso como primer apunte. Pero también pensar quizá que como personas tenemos necesidades muy distintas y que entender que diferentes viajes se pueden hacer en diferentes medios de transporte es una primera forma de empezar a movernos, digamos, desde nuestra trinchera personal de manera distinta, ¿no? Es decir, viajes en cercanía o conectar un viaje con otro, muchas veces se pueden hacer en medios no motorizados. Viajes ya más largos, pues quizá empezar a probar en momentos que quizá no tengamos tanta restricción de tiempo, empezar a probar con otros medios de transporte, ¿no? Eso desde la experiencia personal. Por otra parte, en la búsqueda de exigencia pues de mejores infraestructuras, o sea, es claro que la ciudad está diseñada para moverse en automóvil y moverse en automóvil sigue siendo la forma más conveniente de movernos. Pues lo primero sería empezar a revertir eso, ¿no? O sea, sería exigir que las prioridades cambien, es decir, el presupuesto debería de invertirse de manera distinta y eso está establecido ya en muchas leyes, sin embargo, no necesariamente se ha hecho así en años recientes. Es decir, la ley establece una jerarquía de la movilidad en donde se habla de que las personas que son más vulnerables al moverse y las que tienen menos impacto son las que tienen la prioridad, ¿no? Eso habla de peatones primero y luego ciclistas, posteriormente usuarias y choferes del transporte público, posteriormente el transporte de carga y finalmente los automóviles de uso particular. Entonces, los proyectos públicos, el presupuesto debería de ejercerse y los proyectos desarrollarse de acuerdo a esa jerarquía, ¿no? Primero el desarrollo de infraestructuras
para las personas que son más vulnerables o expuestas en la calle, y después para el resto de los usuarios. Entonces, hay muchas formas de exigir esto, ¿no? O sea, desde la escala local o también desde la sociedad civil. Hay diferentes grupos que buscan activamente poder mejorar esas condiciones en la ciudad. Entonces, me parece pues que hay forma de incidir desde distintos frentes. A eso sumaría una tercera que tiene que ver con nuestras profesiones, ¿no? Desde quienes hacemos arquitectura y ciudad, haciendo también referencia pues a la serie en la que estamos el día de hoy. Sin duda hay mucho por hacer, ¿no? Desde el proyecto arquitectónico, desde el diseño, pero también pues desde la regulación y desde cómo nos involucramos en la política pública y en quién define esas reglas del juego sobre las cuales nosotros jugamos en la ciudad. Sin duda hay forma de incidir en que cada una de las cosas que hacemos en la ciudad vayan con esta visión de mejorar la experiencia de las personas en ella. Muchas gracias, Sheila. Ligando otra de las preguntas que ha salido de la audiencia, sobre todo hacia este tema de extensión territorial, de la vivienda, de la peatonalidad, preguntan cómo se define ese concepto que es intermedio entre la vivienda horizontal y la vivienda vertical de gran altura. Y también preguntan si es que lo que se está haciendo desde el desarrollo inmobiliario es un planteamiento adecuado para enfocarnos al desarrollo de la ciudad o cuál es tu punto de vista. Claro, respecto al concepto de missing middle o la escala intermedia, hay diferentes tipologías de vivienda. Ahí quizá pueden entrar a buscar literatura al respecto. Hay diferentes atlas de vivienda y hay, les digo, diferentes información publicada respecto a ello. Pero empieza pues desde lo que sigue a la vivienda unifamiliar, o sea, es decir, una vivienda por lote, lo que siga de eso, ¿no? Si todas las viviendas unifamiliares que tuviéramos en el centro de la ciudad únicamente tuvieran pues un dúplex, ¿no? O se duplicaran o tuvieran una vivienda adosada a ella, estaremos duplicando la cantidad de viviendas que tenemos disponibles en el centro, ¿no? Y eso ya es pues tal cual, el doble de viviendas, el doble de densidad, ¿no? Entonces, ese intermedio puede ir desde algo tan básico. Hay diferentes normativas en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde empiezan a permitir, bajo la zonificación de vivienda unifamiliar, la construcción de pues digamos, de un departamento adicional o de una vivienda secundaria dentro del mismo predio, lo que también pues hace más asequible que se puedan rentar o ocupar esas viviendas por población que no tendría la posibilidad de comprar una casa completa, un predio completo en el centro de la ciudad. Entonces, hace también, pues eso, más cercana a la posibilidad de vivienda, y de ahí, pues todo lo que le siga, ¿no? Vivienda superpuesta, vivienda en bloque, de diferentes niveles. También en cuanto conforme va creciendo, digamos, la altura de los edificios, empiezan también otras complejidades y costos asociados, ¿no? Temas como elevadores, como el tipo de tuberías que se tienen que usar a ciertas alturas, la cimentación y la estructura y su costo, el tema de cajones de estacionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese espectro intermedio puede tener muchas formas y puede tener muchos diseños, muchos tamaños, y eso es precisamente pues el enfoque que deberíamos de tener y la búsqueda que deberíamos de empezar a hacer hacia allá, ¿no? Otro tema que me parece relevante, bueno, y esto conectando quizá con la segunda pregunta respecto al desarrollo inmobiliario, que quizá pues no sería bueno meter en la misma bolsa todo el desarrollo inmobiliario que sucede en la ciudad. Estoy segura que habrá algunas propuestas distintas y que sí estén buscando encontrar este intermedio en el desarrollo de vivienda en la ciudad. Me parece que el gran ausente en este tema sigue siendo el gobierno, es decir, no hay vivienda pública realmente en la ciudad. Se deja al mercado privado y a los propietarios de los predios la decisión de morfologías, de alturas. No hay regulación sobre la morfología de los edificios que se construyen, ¿no? Entonces, hay algunas regulaciones respecto, pues eso, a veces ni siquiera alturas, ¿no? Pero uso de suelo, el coeficiente de uso de suelo, de ocupación del suelo, pero me parece que sigue siendo pues marginal e incipiente la participación de los gobiernos, ¿no? Deberían entrar, por una parte, a la construcción de vivienda pública, porque es claro que el mercado por sí solo no ha podido pues revertir el problema
en el que estamos metidos de expansión urbana, por lo tanto debería haber mucho más presencia. Y, ¿por qué no? Pues como en décadas anteriores, pues haciendo y construyendo vivienda pública también, ¿no? Hay muchos esquemas en diferentes países fuera de México en donde se han buscado precisamente esa colaboración público-privada, tanto para la inclusión de vivienda adecuada y asequible en desarrollos privados, como para el propio desarrollo de vivienda pública o vivienda protegida, ¿no? Entonces, sin duda, el problema necesita de un involucramiento no únicamente de los desarrolladores inmobiliarios, sino de los diferentes actores, digamos, que forman parte de este sistema. Muchas gracias, Sheila. Ligando un poco esta respuesta al tema de la expansión y la expulsión de población de zonas céntricas en las ciudades, mencionan, por ejemplo, que si les falta a los desarrolladores considerar más la experiencia del usuario, si esta expulsión y disminución de población podría responder a una gentrificación de ciertas áreas, y cuál es la posibilidad de que estas torres y estos elementos construidos en el entorno urbano terminen siendo meramente elefantes blancos y no sean habitados. Disculpa, claro, las 7 preguntas. No, y me parece que es muy acertado porque deben ser como todas las anteriores, ¿no? O sea, la respuesta es todas las anteriores. A mí me parece que lo mismo, el sistema es tan complejo que no hay una respuesta única a estos cuestionamientos, ¿no? Sin duda, parte de la expulsión puede tener que ver, pues, con no poder pagar estos lugares centrales, pero también tiene que ver con otros conceptos mucho menos mundanos, quizá, que tienen que ver más con la aspiración, el deseo de una vivienda propia, ¿no? Es decir, el dejar de rentar o el no poder comprar en el centro, pero poder tener el acceso a comprar una vivienda, aunque esté en la periferia, es la tranquilidad de muchas familias, ¿no? Hasta que se encuentran con que la ruta de transporte no llega o que hacen 2 horas al trabajo o a sus destinos cuando, pues antes, viviendo más cerca de la ciudad, no contaban con ello, ¿no? Entonces, a mí me parece que los esquemas de tenencia de la propiedad también, o de tenencia de la vivienda, deberían también de explorarse, ¿no? O sea, hay diferentes esquemas, desde promover mucho más una vivienda en renta con seguridad para inquilinas, inquilinos y propietarios de esas viviendas en renta, hasta esquemas como cooperativas de vivienda que deberían impulsarse en la ciudad, ¿no? O sea, esto debe ir acompañado también, pues, de diferentes programas y procesos que permitan esa diversidad de satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda alguna parte deberá ser como por presión de expulsión del centro de la ciudad, pero otras también, pues, por motivaciones personales que no encuentran, digamos, opciones en el centro de la ciudad. Sobre la parte de los elefantes blancos, pues yo iría, pues, a lo mejor hasta explícitamente, ¿no? Vemos muchos letreros también de promoción de estas torres de desarrollo inmobiliario que hablan de que la torre es tu mejor inversión, ¿no? O sea, no se habla como que este es tu mejor lugar para vivir necesariamente, ¿no? Sino esta es como tu segunda vivienda, tu tercera vivienda, tu inversión. O sea, esto es eso, una inversión, ¿no? Entonces, me parece que sí, también eso es un componente relevante en torno al discurso y la narrativa de venta, pero también a la lógica de construcción y desarrollo de este tipo de edificios, ¿no? Es decir, no hay engaño ahí, ¿no? O sea, para eso se están construyendo muchas de estas torres, que también, pues, nos hace reflexionar sobre si para eso se debería usar el suelo urbano central y bien ubicado, ¿no? O si no debería ser mejor, pues, para que la gente en realidad pueda vivir en estos espacios. El tema de la satisfacción de los usuarios, que creo que fue la primera pregunta del paquete, me parece que a lo mejor el cuestionamiento es ¿a qué usuarios se está buscando atender? Porque a mí me parece que, sin duda, pues, no van a querer hacer un desarrollo que nadie quiera, ¿no? Sino más bien a quién sí está sirviendo este desarrollo, o cuál es el mercado que están buscando para este tipo de desarrollos, y cómo más bien abrimos un espectro para atender una diversidad más grande de población. Muchas gracias, Sheila. Súper completa la respuesta. Quisiera cerrar con una última pregunta para ser muy respetuosos del tiempo de todos. Bueno, a ver, perdón, acaba de llegar otra que dice, ¿cómo hacer para mejorar la educación vial
yo creo que existe una gran área de oportunidad, tanto para vehículos como peatones. Claro, la seguridad vial, ¿verdad? ¿Es la pregunta? Educación vial, perdón. La educación vial, claro. En temas de educación vial, yo pensaría que también es un campo que podría meritar su propia presentación. Para ser quizá a lo mejor sintética y a partir un poco de la experiencia, me parece que se debe atacar desde dos frentes, ¿no? Por una parte, precisamente desde los espacios educativos, o sea, hay toda una ausencia dentro de los procesos que nos llevan a habitar la ciudad y movernos en ella, que no están acompañados a lo largo de nuestro desarrollo y vida en la ciudad, ¿no? Desde cómo tienes una licencia y qué proceso pasas y qué cosas tienes que saber para tener una licencia de conducir. O sea, es decir, los procesos simplificados, el hecho de que la obtienes una vez y no necesitas volver a tramitarla en la vida, etcétera. Hay muchos procesos en otros países en donde hay puntos en las licencias, por ejemplo. O sea, una licencia no es algo que obtienes y ya, sino que más bien tienes que pues, comportarte de forma adecuada para poderlo mantener. Sobre todo una licencia pues, para conducir un automóvil. Me parece que empezar por eso, por acompañar los procesos que ya tenemos con una educación vial mucho más integral sería importante. También reforzar este concepto de que si bien todos tenemos derecho a movernos por la ciudad, hay personas o hay formas de moverse que la ley establece que tienen prioridad sobre otras, ¿no? Y deberíamos de poder, pues eso, aprender y actuar en consecuencia, ¿no? Eso por una parte, en el tema como más de programas, evidentemente ya hay algunas asociaciones o organizaciones de la sociedad civil que lo trabajan, pues la formación desde las infancias en cómo se ocupa la calle, dónde están esas prioridades, cuáles son las formas de moverse que tienen menor impacto. Pero por otra parte, dentro de lo que yo he encontrado también es que el diseño también genera cultura vial, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñamos nuestras calles? ¿Cómo distribuimos el espacio? ¿A quién le damos la prioridad? ¿A qué velocidad permitimos que las personas se muevan en ella? Forman y generan cultura y educación vial también en la ciudad. Muchas gracias, Sheila. Ahora sí, la última pregunta que creo que nos puede ayudar para cerrar, siguiendo esta lógica de la licencia, ¿no? De aprender ciertas cosas y actuar en consecuencia. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que el discurso de la ciudad se acabe convirtiendo en acción sobre la ciudad? Desde nuestra profesión, desde nosotros como individuos, como personas que habitamos también este entorno. Sí, me parece que deberíamos empezar desde la acción propia, pero también evidentemente pues pensando en que también estamos en instituciones formativas, pues en el aula, ¿no? O sea, yo pensaría que desde ahí empezamos a formarnos, ¿no? O sea, el qué decidimos hacer impacta en después cómo decidimos proyectar, ¿no? Entonces, acompañar también ese proceso, digamos, en las aulas y en la forma en la que enseñamos me parece importante, pero también me parece importante que nosotros de manera individual podamos empezar a probar el cambio, ¿no? Entiendo que en una ciudad como Monterrey eso no es tan sencillo, pero tampoco es imposible, ¿no? Entonces, me parece que en la medida en que más personas nos vayamos sumando, pues no solo un cambio personal, sino también en la exigencia de una mejor ciudad, de mejores condiciones para todas las personas, y después a nuestra profesión y nuestra práctica le sumemos también pues estos mismos principios y estos mismos criterios pues, de lo que queremos vivir en la ciudad, sin duda iremos avanzando poco a poco desde todos los frentes hacia una ciudad distinta. Pues no me dejan acabar ahí una última pregunta. Adelante, adelante. Que me parece, bueno, dice, ¿existe la posibilidad de hacer licencias peatonales, ya que esto ayudaría a mejorar la educación con el peatón? Buena pregunta. En torno a regular sobre todo la movilidad peatonal y la movilidad ciclista, hay mucho debate a nivel internacional, ¿no? La reflexión, y a lo mejor aquí ya metiendo un poco de opinión personal, se va hacia quién es quién es el medio de transporte que más riesgo genera en la ciudad, ¿no? Y hay países, incluso sobre todo en Europa, que regulan en consecuencia. Por ejemplo, Dinamarca tiene regulaciones que
digamos, diferencian la responsabilidad de la culpa en un accidente o en un hecho vial, ¿no? Entonces, si tú vas manejando un automóvil, tienes una responsabilidad mayor inherente que si vas caminando o si vas en bicicleta. Para llegar quizá a emitir licencias a peatones o a pensar en regular y digamos, limitar más a los usuarios que son más vulnerables en la calle, tendríamos que empezar primero por los que son pues más peligrosos en la calle, ¿no? O sea, las velocidades que puede tomar un auto en la calle, el daño que genera, es decir, la probabilidad de sobrevivir a un choque a más de 50 kilómetros por hora es menos del 10%, ¿no? O sea, si te atropella un auto a esas velocidades. Entonces, si un peatón choca con otro, pues es muy improbable que se vayan a morir, ¿no? Entonces, antes de pensar en regular a los usuarios que son más vulnerables de la calle, deberíamos pensar en asegurar que los que tienen mayor responsabilidad por tener vehículos que pueden ser más dañinos o peligrosos, pues digamos, estén regulados de una mejor manera, ¿no? Entonces, esa es la reflexión pues, personal, pero también un poco de lo que he leído, de lo que se hace en otros lugares, ¿no? Entonces, a ver, ¿se podría? Pues sí, quizá se podría, ¿no? Pero tenemos un reto tan siquiera en hacer cumplir la ley de lo que hoy tenemos con respecto a los automóviles, no sé, la cantidad de gente que ves texteando y manejando en las ciudades brutal, ¿no? Y eso ya está prohibido por ley y no tenemos capacidad suficiente para sancionarlo, ¿no? Entonces, pensar en abrir un nuevo proceso como licencias peatonales, pues me parece que estaría todavía mucho más adelante en las prioridades de las cosas, ¿no? O sea, me parece que tenemos muchos temas pendientes por resolver todavía en materia de seguridad vial, sobre todo desde cómo tenemos diseñadas las calles y desde cómo hacemos que se cumplan las leyes en torno a esos vehículos que suelen ser más peligrosos en la calle, antes de pensar pues en otro tipo de regulaciones que quizá tengan un menor impacto. Muchísimas gracias, Sheila. Pues por lo pronto ya no hay más preguntas, solamente agradecerte tu presencia, todas estas respuestas que nos has compartido y sobre todo todas estas preguntas que has hecho sobre la ciudad, que creo que nos van a ayudar a todos y a todas las personas presentes a entender mejor este espacio que habitamos. Entonces, pues agradecerles muchísimo su presencia, Sheila por haber participado, Jessica por organizar esto. Encantado de trabajar con ustedes. Muchísimas gracias a todas y todos, y en particular a Jessica y a Nacho que hicieron esto posible. Saludos, que estén muy bien. Hasta luego. Nos despedimos. Gracias también a todos los asistentes, Sheila, Ignacio. Y pues por ahí después nos pueden seguir en el canal de YouTube. Van a estar estos webinars ahí al alcance para los que quieran volver a repetir algunas partes. Y pues nos estaremos viendo muy pronto. Hasta el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.